Terminamos nuestra página 8 completa. Sí. Sí, exacto, muy bien. Bueno, vamos a orar, hermanos, y empezamos. Padre, gracias por el honor que nos das de estar reunidos aquí. Gracias por este privilegio, Padre. Queremos oír de ti lo que tienes que decirnos a través de tu palabra. Hemos dicho muchas otras veces, Padre, que queremos ser un pueblo dispuesto para que hables tú a nosotros y nos muestres tu verdad, porque nos has dicho que a través de ella obtenemos libertad. Y también la verdad es tan importante, Señor, porque como hemos aprendido, el enemigo utiliza mentiras, utiliza engaño, y por lo tanto queremos venir y conocer tu verdad. Pero no queremos solamente, Padre, el día de hoy venir y aprender cosas. Queremos de verdad tener un corazón tal que si hemos pensado de alguna forma que no está reflejado en tu escritura, si pensamos cosas que nos hayan enseñado, que hemos aprendido, pero no es lo que tu palabra enseña, Padre, nuestro anhelo es ajustarnos nosotros a lo que dice tu palabra y no querer ajustar tu palabra, Señor, a nuestro pensamiento. Oramos que de verdad puedas ver en nosotros un corazón dispuesto a cambiar todo lo que yo he pensado si no va de acuerdo a la Escritura, porque es en esa medida en la que podemos tener nuestra libertad, en la que podemos tener victoria. Te doy gracias por mis hermanos, pido les bendiga, Señor, ayúdales en sus trabajos, ayúdales en su familia, con la salud, con los hijos, Padre, todas las situaciones que enfrentamos en nuestra vida. Te pedimos en el nombre de Jesús que puedas fortalecernos para aprender de qué forma estás haciendo tu voluntad a través de estas cosas. Te damos las gracias y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanitos, vámonos a su página 9, por favor. Vamos a estudiar un punto muy importante en todo el proceso de victoria en Cristo. Y ustedes lo tienen allí como la estructura de autoridad espiritual. Y este es de hecho uno de los puntos que a muchas personas, cuando estamos estudiando el proceso, les gusta mucho, ¿no? Porque dicen, no, pues es que yo no lo sabía o lo había escuchado, pero no había entendido qué significaba. Pero también, bueno, debemos mencionarlo, hay también quien ha oído mucho de este asunto de la cuestión de la autoridad espiritual, pero a veces mal entendido y luego se meten en problemas, ¿no? Porque entiende la autoridad de cierta forma, la quieren aplicar y pues no checa, no sale, y entonces hay algunas preguntas o hasta decepciones a veces. Así que vamos a estudiar esto. Le pido que usted tenga un corazón abierto, dispuesto a aprender lo que la Biblia nos dice. Vamos a la lectura ahí que tienen en su hoja 9. Dice, siguiendo con esta idea de la guerra espiritual, el título es La estructura de autoridad espiritual. Siguiendo con esta idea de la guerra espiritual, es ahora muy importante que veamos el testimonio de las Escrituras tocante a la cadena de mando espiritual. La cadena de mando espiritual. La cadena de mando. Muy bien. Lo que vamos a hacer es estudiar la estructura que la Biblia nos enseña que existe espiritualmente en este mundo. Una estructura de autoridad o cadena de mando es simplemente la línea que sigue una orden y quién le da cuentas a quién y quién obedece a quién y quién tiene autoridad sobre qué o sobre quiénes. ¿Okay? Esté yo consciente o no de las cadenas de mando espirituales, estas existen. ¿Okay? No quiere decir que si yo no las sabía, no existía esa cadena de autoridad. No, esas existen, ahí están. El hecho de que yo las ignore no las desaparece, no las cambie, están allí, son parte de nuestra vida espiritual, de la realidad en la que vivimos. Dice tu hoja, ¿quién manda a quién? Esa es una de las preguntas que contestamos. Otra, ¿quién tiene poder sobre quién? Otra pregunta, ¿a quién se le ha dado autoridad sobre quién? Es otra pregunta. Creo que hasta el momento ha quedado muy claro que Satanás siempre intentará atacarnos con sus dardos de mentira y con sus acechanzas de engaño. Así que no es novedad que en este asunto de la cadena de mando también haya mucho engaño entre los cristianos. O sea, le va a parecer raro algunas de las cosas que vamos a mencionar aquí. Puede haber algunos de ustedes que no tienen problema y lo entienden claramente, pero es muy curioso que hay esta serie de... Está lo que enseña la Biblia y está esta serie de creencias bien populares entre los cristianos que todo el mundo tiene, pero que no tienen ningún fundamento. Pero sucede que así llegamos a la iglesia y pues oímos a todo el mundo repetir esas cosas
y las oímos en el radio y se hace popular la idea, aunque no tiene ningún fundamento bíblico. Y una de ellas, precisamente con la idea que estamos mencionando aquí, es que en esta cadena de mando, obviamente vamos a mencionar a Satanás, ¿ok? A este ángel, a querubín protector que la Biblia nos menciona, que cae, es la personificación del mal, ¿verdad? Fue el primer ejemplo de una decisión libre para rechazar a Dios que existió en el universo, y después Satanás engaña al hombre y el hombre arruina la tierra, esencialmente por su pecado. Pero cuando hablamos de las mentiras que el enemigo lanza y sus engaños que lanza respecto a la cadena de mando, es ¿dónde está él? ¿Dónde está él en la cadena de autoridad? Y es bien interesante que muchos cristianos le dan a Satanás una autoridad, un poder y un lugar en la estructura de mando que no tiene. Y cuando les preguntas esas cosas, dicen, no, pues sí, uy, el diablo, y lo tratan así como si fuera el segundo de Dios. Y por el otro lado, hay quien lo trata como si estuviera abajo de las hormigas, ¿no? Y no, yo lo puedo aplastar, y en este instante me hace los mandados. Y leemos la Biblia y decimos, espérate tantito, cuidado, o sea, sin el Señor eres polvo, no la haces. Pero si se fijan, vamos a ver cómo en muchos casos se le da a este personaje, ¿verdad?, a este espíritu, un lugar que no tiene. Y esto es parte de estas mentiras o este engaño o ignorancia a veces que se da en cuanto a esas cosas. Dice allí tu hoja, mira, si la orden bíblica es que tú debes resistir al diablo, según Santiago 4:7, ¿por qué es que muchas personas parecen ser solo víctimas en la batalla espiritual? Ahora, ¿qué nos referimos con eso? Bueno, lamentablemente muchos cristianos, teniendo el poder para vivir una vida de santidad para el Señor, una vida de victoria, no la viven así. Es una vida en la que el enemigo, pues pareciera estar ganándoles, ¿no? Si una semana tiene 7 días acá, pues el enemigo por semana gana 5 días, ¿no? Y los otros 2 son de victoria para el cristiano, y los otros 5 andan arrastrando la cobija, deprimido y triste, y de enojón y de gritón, y dudando de su alimentación y de su salud, y de hasta de por qué tiembla en el mundo, ¿no? Los terremotos y cosas esas. Y entonces vemos una contradicción entre lo que dice la Biblia sobre la victoria y las experiencias de muchos cristianos. ¿Por qué pasa así si la orden de la Escritura es que debemos resistir al diablo? Dice tu hoja, resistir al diablo en tu vida es responsabilidad tuya, fíjense bien, está en negritas ahí, basado precisamente en la autoridad que posees en Cristo. Basado precisamente en la autoridad que posees en Cristo. Y dice tu hoja, es esencial que comprendas tu posición de autoridad en la esfera espiritual. Ejemplos de esto, pues pudiéramos hablar de muchos, pero quizás pudiera pensar en que ustedes se imaginaran a un rey que tiene un hijo, ¿verdad? Y de alguna forma el rey se enferma, y el niño está chico, se me ocurre, es un niño, y el rey se enferma. Y no tiene forma de enseñarle a su hijo cómo es la vida en el reino. Y todos los lacayos del rey le dicen a este niño que pues el niño le tiene que obedecer a ellos. Y el niño crece creyendo que quien manda en el reino son los lacayos. Cuando, si él supiera la verdad, se daría cuenta que por ser el hijo del rey, él tiene autoridad. ¿Okay? Pero vive engañado, o sea, ya la tiene, nada más que viviría engañado porque los lacayos le han dicho que el que manda ahí son ellos. Entonces, con esta ilustración lo que quiero mostrar es que a veces muchos cristianos están exactamente en la misma condición. Dice allí, si la responsabilidad tuya es resistir al diablo, esa capacidad de resistirlo está basada en la autoridad que tú tienes en Cristo, ¿ok? Es esencial que comprendas tu posición de autoridad en el ser espiritual. Entonces, si empezáramos nosotros a hacer una estructura, empezamos a hacer una cadena de mando, lo que tenemos que preguntar es, bueno, ¿quién está arriba? ¿Quién está aquí abajo? ¿Y dónde estoy yo? En esta estructura de autoridad, ¿ok? Espiritualmente hablando, acuérdate, no estoy diciendo que la ejerces bien, que la conoces, la pregunta es ¿dónde estamos?
Y en base a lo que descubramos por la Biblia, se trata de que yo viva de acuerdo a la verdad de la Escritura, entendiendo cuál es mi posición. Y igual que acá, ubicamos mal a Satanás y lo ponemos acá, o lo ponemos fuera de la estructura, ¿verdad? Pensando que no tiene nada de autoridad. Y hacemos lo mismo con nosotros, ¿verdad? Personas que son hijos de Dios, son salvos, pero no se atreven a pedirle a Dios nada, porque el día de ayer fallaron, pecaron. Y como pecaron el día de ayer, no oran, porque no se sienten dignos de pedirle a Dios, se sacan ellos mismos de esta estructura de autoridad. Y conozco otros hermanitos que se ponen aquí está Dios arriba y ellos se ponen a un lado. No, Dios lo tiene que hacer porque yo se lo estoy diciendo. Y se lo estoy diciendo con fe. Y se lo estoy diciendo en el nombre de Jesús. Y ayuné 3 días, lo va a hacer. Y dice, tantito, no. Me explico a qué me refiero con los ejemplos. Me explico de personas que malentienden su lugar en la estructura de autoridad y le quieren ordenar a Dios, y personas que malentienden su lugar en la estructura y no se animan a acercarse a Dios, aunque son cristianos. Sí, estoy explicando a los extremos. Lo que vamos a hacer es ver dónde estamos nosotros, qué es lo que la Biblia enseña sobre estas cosas. Así que, inciso, vamos a empezar con ese punto inicial allí. ¿Quién es el Señor? Esa es la pregunta aquí. Señor lo entendemos como autoridad, Dios, ¿sí? El diablo siempre ha intentado tomar el lugar de Dios. No tengo el tiempo para explicárselo aquí. Yo le animo que si usted termina su nivel 1 de discipulado, entre al nivel 2, y en el nivel 2 estudiamos lo que la Biblia enseña acerca de la historia del reino, del trono. Y aprendemos que en la Biblia, por ejemplo, el tema central no es el hombre, no es la salvación del hombre. El tema central en este libro es Dios y su reino. Y nosotros como súbditos de ese reino, porque el centro del universo es Dios, no yo. ¿Sí? Entonces aprendemos cómo la historia de la Biblia es en realidad una historia sobre un trono, un reino, ¿okay? Que es puesto por Dios y Él quiere establecerlo sobre su creación, y después ese trono es usurpado. ¿Okay? Usurpado es un intento de usurpar el trono, hay una rebelión, y después Dios quiere establecer su reino en esta tierra con hombres, con seres humanos, y el hombre agarra ese reino y se lo entrega al usurpador. ¿Me está siguiendo la historia? ¿Sí? Sí. Ok, entonces viene el usurpador y establece aquí su reino, entre comillas. La Biblia le llama el príncipe de este mundo, ¿verdad? El Dios de este siglo, y está haciendo el mundo como lo vemos. Viene el hijo de este rey a este mundo para establecer ese reino, y para lograr establecer ese reino ocupa salvar a los hombres de su pecado y darles vida eterna, porque su reino es un reino eterno. Entonces viene a este mundo, muere en una cruz para poder darles a estos hombres la oportunidad de entrar a este reino, y les deja la misión de traer a otros a este reino. Se va a la diestra del Padre, ¿verdad? Y regresará por segunda vez. ¿A qué? ¿A salvarnos? ¿O a qué regresará? A reinar. Porque el asunto es el reino. Desde el principio fue el reino. Toda la historia, el asunto ha sido el reino, y será el reino. Entonces, esta declaración que ustedes tienen ahí, el diablo siempre ha intentado tomar el lugar de Dios, es una declaración muy profunda, muy amplia, que tomamos prácticamente un curso para explicarla. Pero la idea es que eso es lo que ha intentado hacer Satanás. En la Biblia aprendemos quién es realmente el Señor, y vemos que Dios está sobre el diablo, y el Hijo ha sido exaltado sobre todo nombre que se nombra. Entonces aquí empezamos definiendo esta estructura de la que estamos hablando. Y esto que le voy a poner aquí, para algunos de ustedes va a ser tan fácil de entenderlo, pero algunos otros podrán sacarle a lo mejor más jugo, ¿no? ¿Por qué? Cuando nosotros ponemos a Dios como absoluto, de hecho hay mucho en el estudio después, también si pueden estudiar su nivel 2, estudiamos los números en la Biblia, y estudiamos el 1, ¿verdad? Y nos metemos a estudiar el 1 en la Biblia, y cuál es el significado, y por qué se nos dice que Dios es 1. Por definición no puedes tener 2 unos. Correcto. Es raro, pero no puedes tener 2 unos, porque ya son 2.
Pues sí, pero o sea, es más profundo el asunto, ¿no? No puedes hacer eso. Entonces, cuando trabajas sobre la idea de un uno, que es el único, estamos hablando de que en ese lugar de autoridad, ¿verdad?, de soberanía, está solo Dios, nada más Él. Lo menciono y lo pongo hasta allá arriba, porque hay personas que extrañamente dicen, no saben a lo mejor cómo se llama, pero hablan de un dualismo. Y le voy a explicar qué es el dualismo, y sencillo relativamente entenderlo. El dualismo es esta idea en la que te dicen, así como hay bien, hay mal. Como hay arriba, hay abajo. Como hay blanco, hay negro. Entonces el diablo tiene que existir, porque si está Dios, pues tiene que existir el diablo. No. Y hay cristianos que se la creen. Dice, sí, hermano, amén. No, espérate. O sea, se oye bonito, pero no es cierto. Y de ahí vienen todas estas ideas. ¿Ha visto usted cómo lo dibujan? El yin y el yang, ¿verdad? Esto del equilibrio y esos rollos los ha visto usted, ¿no? Tiene que haber equilibrio. Así que en este universo, para que haya equilibrio, pues tuvo que existir el diablo. No. El dualismo lo que enseña es que así como hay un Dios eterno, que no tiene principio ni tiene fin y es bueno, hay un diablo malo, pero aquí está el error, que ni tiene principio ni tiene fin, es eterno. Y ahí está el error. El diablo es eterno en el sentido de Dios, para nada. O sea, ¿el diablo tuvo principio o no? Sí, tuvo principio. ¿Es una criatura? Sí, fue creado por Dios. Entonces, no es un Dios, ¿ok? No es eterno como Dios, ni omnipotente como Dios, no más que malo. No. Es una criatura. Y está controlada por el único que es eterno. Solo hay uno que es eterno. Y se los explico porque hay personas que de veras se arrancan los cabellos tratando de entender profundamente estas cosas. Pero solamente hay uno que es absoluto, que no necesita de nada más para existir, y es Dios. Todo lo demás necesita de Dios para existir, ¿okay? Todo lo demás es dependiente de Dios. El único que no depende de nada ni de nadie, que es autosuficiente en el sentido absoluto, es Dios, ¿okay? Los filósofos y los teólogos se meten a estos rollos y le llaman que es el único ser ontológico, que existe por sí mismo, no necesita de nada más. Y algunos dicen, Dios no existe, es, que se pelean sobre, entonces, ¿qué quiere decir existir? Y ahí andan, arrancamos el cabello. Entonces yo como, no quiero que pierdan el cabello, no vamos a hablar de esas cosas mucho, pero me interesa que comprendamos, cuando hablamos de Dios como el Señor, no estamos asumiendo aquí que el diablo es igual, pero malo. No, ni se compara. No hay nada comparable a Dios, ¿okay? A su persona, a su poder, a su eternidad, a lo ilimitado de su sabiduría, de su conocimiento. Nada, no hay nada. El diablo es un opositor. El diablo es un personaje que se rebela contra ese Dios, pero fue creado por Dios. Recibió su vida original y su existencia de este Dios. Y la Biblia nos enseña, justo lo estamos viendo los domingos, que este Satanás tuvo un inicio aquí y va a tener un fin. Esto es clave. El mal que está representado por Satanás no es eterno. Muy importante para el cristiano entender esto. ¿Okay? El mal no es eterno. No es eterno. El dualista te diría que sí es eterno, porque tiene que haber balance, ¿no? Tiene que haber equilibrio en este mundo. Y esta idea, que no es bíblica, se mete así disfrazada en algunas doctrinas cristianas. Entonces, decir solo Dios es el Señor es cierto, pero hay que entender a qué nos referimos, ¿okay? Que de verdad solo Dios es completa y absolutamente autosuficiente, no depende de nada ni de nadie. Nosotros sí, los ángeles sí, la tierra sí, el universo mismo depende de Dios para su existencia, ¿okay? Él no depende de nada. Entonces, vamos a estudiar estos textos donde se nos habla de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo, ¿okay? Porque aquí vamos a hablar nosotros de Jesús de Nazaret. Vamos a empezar donde tienes allí tu
tu hoja, perdón. Veamos con atención tu hoja y tu ojo. Veamos con atención los siguientes pasajes para entender quién tiene la autoridad. Y empezamos ahí en la línea escribiendo Juan 3:31 y nos vamos a revisar cada texto. Recuerden que pueden hacer preguntas o lo que gusten, ¿eh? Juan 3. ¿Ya lo escribieron? En la primera. En la primera línea. ¿Ya está escrito? No termina autoridad. Después de que dice... Sí, está haciendo 3:31. Sí, después de donde dice autoridad hay una línea y ahí van a escribir Juan 3:31. Si están aprendiendo a abreviar, Juan se abrevia JN. ¿Ok? JN. Bueno, 3:31, vamos a ver. Muy importante este texto, miren. Le están preguntando a Juan el Bautista acerca de el Señor Jesús que estaba creciendo en su ministerio. ¿Quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista. Entonces, cuando Juan bautiza a Jesús, Jesús está reconociendo la autoridad del ministerio de Juan. Dice, no hay otro hombre mayor que Juan que haya nacido en la tierra, ¿verdad? Pero en el reino de los cielos el más pequeño es mayor que Juan, pero reconoce la autoridad de Juan y él se somete a su liderazgo. ¿Qué pasa después? Algunos discípulos incluso de Juan se pasan con Jesús, ¿cierto? Y empieza Jesús a jalar gente y le dicen, oye, ¿no te da envidia aquel que tú bautizaste? Por eso es que está siendo más famoso, ¿no? Entonces, observa por ahí el versículo 26, nada más para que veas el contexto. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Y aquí responde Juan, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Y sigue hablando y dice, el que de arriba viene es sobre todos. Notan que está reconociendo el lugar y la autoridad que tiene, porque dice, oye, ¿quién manda, tú o él? Porque tú lo bautizaste, y ahora él tiene más discípulos. Y ahora ya la gente se va tras él. Y él dice, lo que yo tenía lo recibí del cielo. Y aparte resulta que él es el esposo. Yo solo soy el amigo del esposo. Aquí el importante es él. Es el esposo, los de la boda. Hay una boda, ¿no? Normalmente no se le aplaude más a la mamá, ¿verdad? En la boda. A la suegra o al suegro. No, es la novia, el novio y la fiesta. Es lo que está diciendo Juan. Yo soy el amigo del esposo y oí que venía y me alegré, pero él es el efectivo, ¿no? Entonces dice, yo tengo que menguar, él tiene que crecer, y acá de versículo 31, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Ahora, atención con esta frase, porque vamos a ir viendo en otros textos cómo se maneja esta idea. Marcos, tienen 1:27. ¿Alguien me ayuda a leer el texto, por favor? Sí. Todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Ok. Recuerdan que el evento allí es el caso de un hombre que tenía espíritus. Y entonces los espíritus hablan a través de este hombre y le dicen a Jesús, oye, ¿sabes quién eres? ¿Por qué viniste ahorita? O sea, todavía no nos toca. Es lo que están diciendo. Sabemos que viene un juicio, pero todavía no es. Le preguntan, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Los manda a callar, saca el espíritu inmundo de este hombre. Y las otras personas dicen, oye, ¿y dónde estudió? ¿No? ¿En qué escuela le enseñaron a hacer esto? ¿Qué doctrina nueva es esta? Porque este hombre se para y ordena a los demonios, y los demonios salen. Y noten lo interesante en la declaración de estos hombres. Su pregunta es, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda? Te voy a explicar por qué están admirados. Aquí voy a escribir autoridad.
estamos hablando de Jesús, manda. ¿Por qué están admirados? Porque en aquellos años como el día de hoy, la gente le teme a los espíritus, a los demonios. Es algo que toda nuestra cultura, incluso hasta desde niños, nos enseñan que le tenemos que tener miedo. No sé con cuántos de ustedes usaron estas figuras de lenguaje. Si no te portas bien, va a venir el coco y te va a llevar. Cómete toda la sopa y el brócoli, ¿verdad? Y esas habas. Cómetelas, porque si no, la tía Nacha, que se murió hace 20 años, va a venir. Te va a jalar los pies y todo eso, ¿no? Entonces nos enseñan acá como que vamos agarrando la idea de que lo que es un espíritu, hay que tenerle miedo. Hasta el día de hoy usted ve programas de televisión, películas, y todo eso es asustarte, ¿no? Entonces, en aquellos días era lo mismo. Y aquí viene un hombre que en lugar de salir corriendo cuando ve algo, les ordena y ellos son los que salen corriendo. Entonces yo quiero que usted ubique lo que está pasando aquí en Marcos, bueno, en el ministerio de Jesús, ¿no? Los demonios son los que tienen miedo. ¿Y qué le dice eso a usted? Decimos, ay, pues es que a lo mejor estoy en otro lado de la estructura. Pues sí. Ahora otra vez, no es para ay, a ver, vénganse ahorita, a 7 demonios para hacer bíblico el número. No, espérese. Pero no es ya en un cristiano aquella reacción de que, pues algo pasó, dicen que tiene un demonio la persona o varios, salir huyendo. No, o sea, no es así, tampoco es andarlos buscando ni retándolos, no. Vamos a ver pues, pero de entrada usted ve quién tiene miedo. De hecho, si ves, leíste el 27, ve al 24. ¿Qué dicen los demonios cuando Jesús llega a ellos? Esa declaración que ve, ¿sabe qué es? Así como que, Jesús. No, es una exclamación. Sí, es un grito, gracias por el efecto. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? O sea, así como que, ¿y nosotros qué? O sea, ¿tú qué tienes que ver con nosotros? ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Ven a este demonio queriendo asustar a Jesús, o a Jesús, incluso él asustado. No se lee eso en el texto. Vamos a compararlo con otros que tienen Mateo 28, que de hecho este es interesante, el que van a leer acá en Mateo 28, porque en esta ocasión, en Mateo 28, tenemos a Jesús, habiendo cumplido ya su ministerio de 3 años y medio, con sus 12, fue muerto en la cruz, sepultado, ya resucitó. En Mateo 28, el verso 18, dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego los manda a ser discípulos. Ahora, ¿ya te fijaste cuando dice eso? Después de la resurrección, ¿cierto? ¿Quiere decir que no tenía autoridad antes? Sí. Por supuesto que la tenía. Y lo vemos en todos los ejemplos cuando expulsa a los demonios. Solo que lo que ha pasado aquí en Mateo 28 es que él tiene derecho legal ahora. Recupera el derecho legal sobre este reino. Ya es en el cielo y en la tierra, porque antes lo tenía en el cielo. ¿Y qué dice el Padre nuestro? Así como tú haces tu voluntad en el cielo, queremos que se haga en la tierra. Y dice Jesús, ya la recuperé. Ahora entonces, para establecer esta autoridad, vaya y hagan discípulos. Es fascinante esto. Pero observen, esa autoridad es el Hijo de Dios. Pero ahora después de su muerte y resurrección, él tiene derecho legal. Y este personaje que tenía el derecho legal antes, porque el hombre se lo entregó con Adán, es destronado. Y la Biblia misma nos enseña que él vino a deshacer las obras del diablo. Que el que tenía el imperio de la muerte se ha destruido. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ocupamos entender, hermano, ¿quién es nuestro Señor? Que para empezar, estamos empezando ahí, obviamente, con el Señor. Otro texto que tienen es Corintios 8, ¿verdad? Muy bien, vamos a verlo. Sí, también si alguien me ayuda a leerlo, les voy a agradecer para ahorrar garganta.
Perdón, si alguien me va a ayudar, que lea desde el 5. 1 Corintios 8, 5 y 6, por favor, si alguien me ayuda. Pues aunque haya Ujú. algunos, Sí. aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Perfecto, muy bien. Es un versículo igual muy profundo, ¿verdad? Donde Pablo reconoce que para mucha gente, pues este palo aquí o esa piedra, pues puede ser un dios, ¿no? Y hay señores y hay, dice, sea que los pongan en el cielo, los pongan en la tierra. Pablo dice, sabemos, ¿no? Que hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y observa, un Señor, porque hace referencia a dioses, señores. Tenemos un Dios, ¿verdad? Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Entonces, lo que está haciendo Pablo simplemente es reconocer el lugar de autoridad que tiene Dios, que pues evidentemente es inigualable o incomparable con cualquier otro Dios, ¿verdad? Les recuerdo, no hay otros dioses, pero en la Biblia se habla y se reconocen a los otros dioses de los pueblos, no diciendo que existen, sino que para ellos es su Dios. Entonces se habla de Moloch, ¿verdad? Hace un ratito apenas estaba leyendo el Salmo que habla, Dios está reunido está en la reunión de los dioses y se levanta sobre ellos. No está concediendo la Biblia que existen otros dioses, hay un solo Dios. Pero para los hombres, esos son nuestros dioses. Y lo que dice la Escritura es que sobre todos ellos, los que el hombre ponga, como dice Corintios, hay uno solo verdadero, ¿verdad? Del cual proceden todas las cosas. Es la idea aquí. Colosenses 1:18 también. ¿Tienen ahí? Y Él es la Sí. cabeza del cuerpo, Ujú. que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, Ujú. para que todo tenga la preeminencia. Preeminencia. ¿Ya notaron, como leyó nuestra hermana allí, que está hablando de Él? ¿Tiene acento? Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y está hablando de nuevo de Jesús, ¿ok? Se nos habla de Él como la cabeza del cuerpo, como el principio. Recuerdan Apocalipsis, se le llama el alfa y la omega, ¿verdad? El principio y el fin. También en el mismo libro, pero capítulo 2, verso 15, este es uno de los que pues menos les gustan a los demonios oírlo. 2:15 de Colosenses, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso es lo que hizo nuestro Dios, ¿verdad? Está victorioso. Entonces, cada versículo que vamos viendo, si nosotros pusiéramos aquí en el ring, ¿verdad?, a Satanás y sus demonios y a nuestro Señor Jesús, o en esta estructura de autoridad queremos ubicar al diablo aquí, ¿verdad? Pues ya sabes que por lo menos vamos a ver dónde va, pero no va aquí a un lado, menos arriba, ¿ok? Pero tampoco va a un lado. Normalmente hacemos la pregunta, Dios es el ser más poderoso en el universo que existe, ¿quién es el segundo? Y el 90% de los cristianos contesta Satanás. Pues, es un ángel caído que tiene poder y es muy astuto, pero no es el segundo poder en este universo, ¿okay? Vamos a ver. O sea, el primero es Dios, ¿okay? Vamos avanzando. 9 al 11. Phil es la abreviatura. Capítulo 2, versos 9 al 11. Recuerdo cuando me convertí a Cristo y Él me salvó, y leí la primera vez Filipenses 2, del 5 al 11. De hecho, estaba yo que no daba crédito a lo que estaba leyendo aquí. ¿Cómo Jesús hizo eso? Y es todavía uno de los pasajes que más
me hacen estar agradecidos por lo que el Señor hizo. Voy a empezar en su verso 5, Filipenses 2:5. ¿Ya lo tienen? Correcto, dice: haya pues en vosotros, le ordena Pablo a los filipenses, este sentir o actitud, también se puede traducir, que hubo también en Cristo Jesús. O sea, hay que imitar su actitud. Verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Verso 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Okay? A eso se le llama la humillación de Cristo, y podremos encontrar 7 niveles en su humillación, 7 pasos en su humillación. ¿Okay? Los pueden ustedes buscar. ¿Qué pasa después? Cuando Él muere en la cruz como un delincuente, dice en mi versículo número 9, por lo cual, ese por lo cual es muy importante, porque quiere decir que lo que tienes en el verso 9, que empieza por lo cual, te va a decir que lo que viene adelante es un resultado directo de todo lo que está atrás. ¿Okay? Es una frase sencilla, pero no se la brinque. Es muy importante. Esto que viene adelante pasó por lo que pasó atrás. ¿Qué pasó? Debido a que Él se humilló, tomó forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, murió muerte de cruz. ¿Qué pasó por eso? Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿Ok? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa frase, esas dos que tiene usted, lo sumo, es otra forma de ponerlo, es lo máximo. Lo exaltó hasta lo máximo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, me detengo aquí nomás para explicarle. Cuando hablamos de el nombre de, estamos hablando de lo que representa el nombre, no es un conjuro. Estamos hablando de la autoridad. Si yo vengo a ti diciéndote, hola, me llamo Alejandro y vengo a decirte que tienes que salirte de esta casa porque me gustó, ¿qué harías? Son muy educados, no me dirían nada, ¿verdad? No me cierran la puerta. No, o sea, ¿quién es? No, está loco. Ahora, si yo te digo, la misma persona, así igual de fachoso, vengo a tu casa, toco y traigo un oficio que está firmado por un juez que dice que tú tienes que desalojar esa casa, ya no te reirías, ¿verdad? Por lo menos no te reirías, te peleas conmigo lo que quieras, pero no te reirías. ¿Por qué? Porque yo vengo en nombre de esta autoridad. Puede ser un juez que representa una ley, que representa un país completo. Entonces, es el nombre de. ¿Está clara la idea, no? El nombre de. Bueno, Jesús recibió un nombre que es sobre todo nombre. No hay otro más grande que él. No existe otro. ¿Ok? Él recibió un nombre sobre todo nombre. Y luego dice el texto. Observa ahí tu versículo número 10. Para que en el nombre, algunos preguntan, ¿cuál es el nombre? Ahí está. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Toda rodilla. 3 zonas. ¿Cuáles son? Los que están en los cielos, luego en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Se acuerdan que dijo Jesús? Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. ¿Okay? Entonces, y dice el 11, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Es, hermano, es el Dios en el que nosotros creemos. Me encanta siempre hablar de esto porque usted sabe, no sé si usted ha estado cercano a gente que practica santería, por ejemplo, o algunas otras religiones como el vudú. Esas son religiones que tienen básicamente raíces animistas y practican espiritismo. Pero aquí está la cosa. Yo puedo ser un santero y un sacerdote de estos rollos del vudú, y el caso es que mis
dioses tienen cierto poder. Pero a lo mejor si él es otro, los de él tienen otro poder. Y si ella es otra, pues los de ella tienen otro poder. Y entonces es como una eterna competencia a ver quién tiene el más potente. Curiosamente, es la misma filosofía detrás de los santos en la Iglesia Católica. No, si ese no te funcionó, este te funcionó la cabeza. No, a este ponle una camisa de la selección. Vas a ver. ¿Me entiendes? Bueno, qué interesante, ¿no? Estas personas están busque y busque quién es el más poderoso, quién es el más poderoso y con qué chamán voy a ir porque ese tiene un Dios muy poderoso y aquel hace cosas que no, hombre, todos sus trabajos funcionan. Mira, no hay otro nombre más alto que el de Jesús. Todos, el que quieras, se someten a él. Oí un testimonio de un hombre que fue santero y se convirtió a Cristo. En su testimonio él cuenta exactamente esto, que andaba toda su vida haciendo una de cosas y pagando un dineral con tal de obtener el poder que daba cierto demonio, sabemos que son demonios, y después se cambiaba a otro y se iba y hacían, de verdad, es una carrera, una profesión. Hacen lo que no te imaginas para obtener los favores de tal demonio, y hacen pactos de todo tipo, y llega alguien y le cuenta de Jesús. Él como santero lo vio, a ver, pues, ¿qué tan poderoso es este? Y se da cuenta que no existía otro más poderoso. O sea, él se da cuenta como santero, no le sé decir los detalles, que todos los otros dioses les tenían miedo al nombre de Jesús. Y entonces este hombre entrega su vida a Jesucristo. ¿Por qué? Por su entendimiento de la autoridad espiritual que tiene Jesús. Y él estando metido en un medio lleno de todo ese tipo de cosas, de hechicería y todo ese rollo, ¿no? Pero no hay otro como él. Los demonios, fuera de los conceptos que tengan los hombres, ¿okay? Los demonios, según lo que nos enseña la Escritura, fueron expuestos públicamente por nuestro Señor Jesucristo cuando Él los venció en la cruz y cuando se levantó de los muertos. Están derrotados, le temen. Y una sola vez en mi vida he visto y oído a un pastor, estaba orando por un muchacho en el que había un demonio, y el pastor, yo no lo haría, pero él se puso a platicar con el demonio, ¿no? Y le decía cosas allí, estaba básicamente el pastor atormentando al demonio con las cosas que le decía, y le hablaba del fuego, y le preguntaba, ¿te duele, verdad? Y él estaba así, me duele, y gritaba, ¿no? Ahora, eso ya se me hace así como que crueldad, o no crueldad, pero no se me hace necesario, ¿no? O sea, el chiste es liberar a la persona y ministrar a la persona, ¿ok? No andamos jugando con esas cosas. Pero una sola vez me ha tocado oír, y oía lo que decía este demonio, lo que gritaba, y es algo que pues sí, estos peritos acá se ponen punk, ¿verdad? Entonces necesitamos entender esta cuestión. Es esencial entender esto. Vuelvo al punto, ¿en quién has creído? Yo no estoy aquí en una escuela de gnosticismo o de brujería para decirte cuál es más poderoso. No, encomíndate a fulano, ¿no? No, mira, acércate a tal Dios que está allá, o pídele al árbol verde, ¿no? Ese es bueno. Usted sabe, ¿no? Hasta los asuntos de lo que se hace, si pones un vaso de arroz y que le pones una flor y 1 kilo de no sé qué y todas esas recetas, siempre llega alguien que sabe una más poderosa, ¿no? Bueno, aquí te estoy hablando del que está por encima de cualquier nombre que tú quieras. No, hermano, ¿quién ha hablado? Que un demonio que se llama fulano. El nombre de Jesús está sobre todos esos nombres. ¿Pero qué? Si fuera el mismo diablo, hermano, si de veras fuera Satanás, el mismísimo. No, cambia. Ah, no, todos menos ese. No, está sobre todo nombre. Sobre todo nombre, o sea, le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Vuelvo otra vez a repetirlo. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Él es de quien le predicamos aquí. A Él es a quien queremos que usted conozca. No es su doctrina, es a Él, es una persona, no es una doctrina. ¿Okay? La doctrina acá no te va a defender. El único que puede defenderte es Jesús, Él. ¿Me expliqué, hermanos? Entonces, no es aprenderse algo, es conocer a alguien.
Eso es lo que hace la diferencia, ¿de acuerdo? En todos estos sentidos. Por eso, Filipenses 2:11 termina diciendo, toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre. Y esto incluye hasta estas cosas, ¿verdad? Los demonios y todos ellos. Lo van a confesar con el, hemos dicho, ¿verdad? Con el pie en el cuello. O sea, lo van a reconocer como lo que es. No van a aceptar, decir, ay, sí, ya me convertí. No, ¿verdad? Pero van a reconocer que es el Señor. ¿Ok? Que ya lo es. Entonces, terminamos de hecho 1 Pedro 3:22, perdón, con esta serie, aunque de hecho hay otra ahí en Efesios muy importante, pero quiero que noten eso. ¿Vamos bien? ¿Sí, hermanos? Ok. Bueno, 1 Pedro 3:22 está hablando de Jesucristo, nuestro Señor, que resucitó, y dice, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Está sobre todo nombre, ¿verdad? Que llega la comadre y te dice, encomiéndate a San Ángel, ¿verdad? El ángel Gabriel, y hay alguien más poderoso a quien el ángel Gabriel le obedece. ¿Okay? Entonces, de él estamos hablando. Bueno, dice tu hoja, observa Efesios 1:15 al 23. Este texto que vamos a leer, Efesios 1, es uno de los más importantes, y tú vas a notar que vamos a estar regresando a este texto varias veces. Y ahorita te voy a mencionar porque, bueno, tú tienes tu material, ¿verdad? Aquí en la portada. El proceso se llama nada más victoria en Cristo. Una de las palabras más importantes en Efesios 1, del 15 en adelante, es la palabra en. No es potestades, no es autoridad, es la palabra. ¿Pero cómo? Es la más importante. Sí, porque esto es lo que hace toda la diferencia en Efesios 1:15. Cuando hablamos del cristiano aquí, lo que hace toda la diferencia es estar en Cristo. Por eso se llama victoria en Cristo. Si yo no estoy en Cristo, no hay victoria. Si no estoy en Cristo, yo no puedo tener las bendiciones que Dios quiere para mí. Todas esas bendiciones, toda esta realidad que tú vas a ver aquí, depende de si estás en Cristo. ¿Ok? Ya hemos hablado. No es si vienes a la iglesia, no es si sabes doctrina bíblica, es si estás en Cristo. Depende de eso. Quiero que noten entonces, a partir de su verso 15, lo que vas a leer, hermano, es una oración. Ahora, le voy a pedir que mientras la leemos, tenemos de hecho del 15 al 23, ¿verdad? Mientras la leemos, le vas a tener que poner atención porque Pablo tiene una manera de pensar muy curiosa. Él empieza a decir algo aquí y luego explica esta primera línea con estas dos, pero luego esta línea me la explica con una y esta línea con otras tres, y luego esta de en medio me la explica con tres líneas y esta de acá con dos, y luego regresa al punto principal. Así piensa Pablo, ¿okay? Así escribe. La carta a los romanos está llena de ese tipo de cosas. Esta es lo mismo. Te va a decir de la gracia de Dios aquí, y aquí te explica cómo es la gracia y cómo no es, pero de este punto te explica esto, y entonces no se vayan a perder, ¿ok? Entonces vamos a verlo con atención, a ver qué tal, qué sacamos de Pablo. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Está diciendo que ora, ¿ok? Haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Estoy leyendo Efesios 1, 16 leí, el 17 dice, ¿para qué? Aquí está la petición, lo que pide, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza,
¿Ya te fijaste cómo se va yendo? Se va yendo. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y dice, ¿cuándo terminó la oración? Y no la ha terminado. Pero dice, yo oro para que ustedes, el Señor les abra los ojos de su entendimiento, para que entiendan el poder que tienen accesible, que les dio en Cristo, que fue exaltado a la diestra del Padre, y a quien se sometió toda autoridad y todo poder y todo dominio, y quien es cabeza de la iglesia, y termina por acá. ¿Okay? Pero esencialmente es una oración. ¿Para qué? Para que el Señor, la oración la tienes en el versículo 17. Ahí está la petición. Quiero que el Señor les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo llega a eso? Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Qué hay que entender? Siga leyendo ahí. ¿Qué hay que entender? ¿Ya vio? Para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado. Esa es la primera cosa que quiere que sepa. La esperanza a la que me ha llamado. Y luego dice, ¿y qué más quiere que sepa? ¿Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Okay? ¿Qué tan rico es la herencia que Él tiene para nosotros? Ligado con la esperanza. ¿Qué más quiere que yo sepa? Versículo 19. Son tres cosas, ¿ya se dijo? Esta es la tercera, el 19. ¿Cuál? Exactamente, pero noten la palabra supereminente. Esa es una palabra dominguera. Supereminente. O sea, gruesa, ¿verdad? Decimos, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entonces está diciendo, quiero que ustedes sepan las riquezas de la herencia del Señor tiene, cuál es, me salté, la esperanza a la que nos ha llamado. Luego, las riquezas de la gloria de la herencia. Y tercero, la grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Y explica, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Entonces me está diciendo que cuando yo entienda, voy a poner por acá, la supereminente grandeza de su poder y cómo ese poder actúa en mí, me dice Pablo que ese poder que actúa en mí, fíjate bien lo que dice el texto, es el mismo que operó en Cristo para hacer ¿qué? Exacto, ¿para qué? Para resucitarle de los muertos. Imagínate, ese mismo poder que Dios empleó para levantar a Jesús de la tumba es el mismo poder que está accesible para el cristiano. ¿A poco dice eso? Sí, eso dice. Los veo así como que... ¿Qué dice Pablo? Ahora, ya que nos dijo eso, nos empieza a explicar qué pasó con Cristo. Bueno, Cristo fue resucitado por el Padre, su versículo 20, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad. Se fijan que todo 20, 21, 22 y 23 es una explicación de qué pasó cuando Cristo resucitó. Fue resucitado y luego le sentó, dice tu versículo, ¿cuál fue? 20, sí, gracias, sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ahí está, eso es clave. Todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Lo mismo de Filipenses, ¿de acuerdo? Le dio un nombre, sobre todo nombre. Aquí dice, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Es decir, no va a haber otro superior a él, ni lo habrá. ¿Okay? Ni lo existe, no existe otro. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Pero no solo eso, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, ¿ok? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, aquí es donde se pone bueno, porque si nosotros estamos diciendo que Dios, ¿verdad? Pues no hay nadie como Él, y Jesús, por su obra en esta tierra, por venir a ministrarnos, a ser discípulos, y principalmente por morir en la cruz, ser sepultado y resucitar, le fue dado un nombre sobre todo nombre. Lo importante es contestar aquí, ¿quién está después, entre comillas, en la estructura de autoridad de Jesús? ¿Quién está acá? Si la Biblia dice que Jesús es la cabeza, ¿es cabeza de qué?
De la iglesia. Ahora, solo lo menciono para evitar malos entendidos. No estoy diciendo aquí, por ejemplo, el Espíritu Santo. Evidentemente, según la Escritura, el Espíritu Santo es Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Creemos, según la Biblia nos enseña, recuerda, no existe la palabra Trinidad, pero se enseña en la Escritura que hay un solo Dios manifestado en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es un solo Dios, ¿ok? Es una esencia manifestada en tres personas, ¿de acuerdo? No es Dios, el Padre, no es Jesús, ¿ok? Algunos enseñan, ¿verdad?, que el Padre estaba ahí en el Antiguo Testamento y cuando vino el Nuevo se cambia la máscara y viene como Jesús, y luego en la época de la iglesia se quita la máscara de Jesús y se pone la del Espíritu Santo. No, son tres personas distintas la una de la otra, ¿ok? En una sola esencia. Dios eterno, ¿ok? Dios sin principio, sin fin, ¿de acuerdo? Recuerda que el Hijo, Jesús, no tiene principio cuando nace, ¿de acuerdo? Se encarna y toma forma humana, pero no es que tiene principio, no es que fue creado ahí. ¿Sí me estoy explicando? ¿Okay? El Espíritu Santo no es que viene a existir cuando baja en el Pentecostés, no, es Dios. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿verdad? Por Él todas las cosas subsisten, hablando de Jesús, y por Él todas las cosas fueron creadas, ¿ok? Entonces, aquí evidentemente implicamos a Dios. Al hablar de Dios hablamos del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Directamente hablando, en el caso de Jesús, aquí es donde viene lo interesante, porque Jesús, si es cabeza de la iglesia, muchos cristianos hacen esto es lo chistoso, ¿no? Ponen a Dios aquí, ¿va? O vamos a ponerlo así: al Padre, al Hijo, lo ponen así, al Espíritu Santo, el diablo, y luego abajo ponen la iglesia. Esta es la estructura de autoridad, así la enseñan. Y entonces dicen: uy, qué mello el diablo. Lo que están haciendo aquí se oye raro, pero es decapitar a Jesús, porque ponen la cabeza de un lado y el cuerpo no, y aquí anda el cuerpo sin cabeza, ¿no? ¿Verdad? La iglesia, y la cabeza, que es Jesucristo, está allá. Esto es incorrecto. Necesitamos entender que en la estructura de autoridad, si lo preguntamos así, ¿quién es la segunda potencia espiritual en este mundo? Es la iglesia. No es el diablo, es la iglesia. Ahora, ¿qué es la iglesia? El domingo, 10 de la mañana, buenos días, ¿eso es la iglesia? No, usted y yo. Interesante. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Aquí, eso es tremendo. No había pasado nunca antes en la historia. El Espíritu venía sobre el pueblo, pero no en el pueblo. Ahora el Espíritu está en los creyentes. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Somos la iglesia, somos un templo viviente que camina, que se mueve, que se queja, que se pelea, todos. Somos un organismo vivo y somos movidos por el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, fíjese nada más, hermano. ¿Quién manda? Ya entonces aquí abajo, ¿sí? Bueno, ahí lo dejamos, ¿verdad? Ahí está. Ahí sí. Eso es distinto. ¿Okay? Si usted es la iglesia, usted, por estar en Cristo, tiene autoridad. Ahora, acuérdese, ¿para qué? No es para ir pateando ahí y hacer lo que tú quieras, ¿verdad? No, hay una misión específica de hacer discípulos. Y si se te atraviesan, los hacemos a un lado con autoridad y cumplimos la misión. Nunca se nos ordena: vayan y persigan al diablo, ¿verdad? Hasta que lo alcancen, acábenlo. Esa no es nuestra chamba, ¿ok? Ese es trabajo de otros. Ya vimos en el Apocalipsis, ¿verdad? Hay un ángel reservado por Dios para venir y tiene su cadenita y su llave. Esa es su chamba. Nosotros no estamos llamados a corretear demonios. Y hay hermanos que
De hecho, se lo digo, hay hermanos que entran a este curso porque dicen, ay, sí, ahí se hablan de los demonios, no, unas historias que tiene el hermano. No es cierto, ni al caso. Ay, vamos a ver, ¿verdad? Y salen algunos hasta con miedo de aquí, en lugar de más edificados. Uy, estuvo buena la clase, hubo historias de terror, ¿no? Ni al caso, hermano, esta no es la intención. ¿Okay? Es entender aquí, como estamos explicando, qué parte tiene, qué lugar le toca, pero sobre todo a usted, ¿no? Sobre todo para que sepas quién tiene autoridad. Y que en este sentido, cuando hacemos el trabajo correcto, estamos en Cristo, en una relación con el Señor cercana, como debe de ser normal, tienes que entender quién le tiene miedo a quién. Y no debe ser tú a los demonios. Ellos te tienen miedo a ti. O sea, yo quiero que tú entiendas esto. Si tú eres un hijo de Dios, y tú llegas a una casa, donde hay ahí demonios porque las personas les han abierto la puerta, ellos tiemblan porque tú llegas. No es porque, ¡ay, ahí viene fulano! No, o sea, no eres tú, ¿sí me entiendes? Es que tú eres el cuerpo de Cristo y vas en nombre de. Ahora, cuando tú se te olvida el papel, ¿verdad? Cuando se te olvida el papelito y llegas en tu nombre, ahí después vamos a ver en Hechos lo que pasa cuando alguien intenta llegar en su nombre y enfrentar demonios. Le va mal. O sea, no. Porque no tenemos nada. Estos seres, los espíritus, los demonios, los diablos, son seres espirituales fuertes, poderosos. ¿Okay? La única oportunidad que tenemos de hacerlos a un lado para poder hacer nuestro trabajo y vivir en victoria es si estamos en Cristo. Fuera de Cristo no tenemos ninguna oportunidad, ninguna. O sea, se ilustra eso con un picadiente, ¿no? Agarras un picadiente y el picadiente lo puedes romper muy fácil, pero si ese picadiente lo amarras a un clavo, no le haces nada. No puedes romper ese picadiente porque está unido al clavo. Jesucristo es el clavo. Si yo me uno a Cristo, no, nada me puede doblar o vencer, pero si yo no estoy unido a Cristo me hacen trizas. Pero es necesario, hermano, entender esto. Ahora, otra vez voy al punto aquí. No te estoy preguntando aquí, ¿quieres ser, hermano, tú quieres ser el cuerpo de Cristo? Te estoy avisando que ya eres. Si eres hijo de Dios, esta es tu posición. Y el enemigo está acá, está vencido. ¿Okay? Pero esta es tu posición. Necesitamos entenderla y lo más importante es creerla. Que es, sabemos, no es la parte que nos cuesta trabajo. Muchas veces, o sea, le hemos dado, como decíamos hace rato, al enemigo un lugar que no le toca, o sea, no le toca, o para arriba o para abajo, ¿no? Ni lo respetamos en el sentido de entender quién es y guardar nuestra distancia y no tener nada que ver con él, ¿verdad? Pero tampoco hacerlo, pues, el segundo poder más importante en este mundo, ¿no? O sea, que no lo es. Okay. Nuestro Señor Jesucristo ha vencido, es lo que estamos viendo. Me interesa mucho que usted note que de hecho, por ejemplo, déjenme ver, en capítulo 1, de hecho todo el capítulo 1, observen por favor en su versículo, en Efesios estamos, pero capítulo 1, verso 3, por ejemplo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, pero ¿qué dice ahí? En Cristo. Esa es la clave de todo el libro. Todo Efesios, la clave del libro es en Cristo. Cuando tú llegas a Colosenses, Colosenses es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Pero en Efesios la clave es tú en Cristo. Entonces toda bendición espiritual nos es dada en Cristo. En Cristo, ¿ok? No te falta nada, acuérdate, ya hemos hablado de eso y me gusta repetirlo porque cada semana escucho preguntas relacionadas, pero si tú estás en Cristo, toda bendición espiritual, toda te fue dada en Cristo. No te creas esa idea de que, ven a este congreso y te vamos a dar eso que te falta. Espérate tantito. No, si lloro por ti, vas a recibir esta unción o esto, aquello, y entonces sí vas a estar completo. Mi Biblia dice que en Cristo yo he recibido toda bendición espiritual. Si no la vivo es otra cosa, pero ya la tengo en Él. En Él viene todo. ¿Okay?
no es como esta idea extraña. Mis hijos les gusta jugar juegos de video y tiene unos juegos de video muy interesantes donde el muñequito es un personaje que para cumplir su misión tiene que ir a una cueva y conseguir un diamante. Y luego después se tiene que venir acá a otra tierra donde hay un dragón y sacarle un diente. Luego tiene que venirse por acá y conseguir el pelo de una sirena. Luego se tiene que venir por acá. Y todo es la aventura de conseguir 1000 cosas. Y a veces el cristiano piensa que es así. Tengo que ir a obtener la bendición de Toronto, ya iban a Toronto. No, tengo que ir por la bendición de Jerusalén, ya iban a Jerusalén. O la bendición de Senda de Vida, ya iban a Senda de Vida. Y pensando que hay pedazos que tienen que juntar. Estás completo en Cristo. Y bueno, puedes seguir leyendo porque en el 6 aparece en el amado, el 10 en Cristo, ¿verdad? En fin, todo el capítulo, todo el libro de Efesios, la clave es en Cristo y todo lo que tenemos en Él, por eso lo mencionamos aquí. Bueno, me tengo que mover acá para dar un receso para su tiempo de café, porque ya los veo temblando algunos. Dice, así que en la cadena de mando tenemos como número 1 a Dios y Cristo está exaltado a su diestra. Por favor, anotas. Tenemos como número 1 a Dios y Cristo está exaltado a su diestra. Por favor, que no te quepa duda de eso, ¿ok? Son cosas tan básicas que a veces nos olvidan. El Señor, hermano, está por encima de todas las cosas. Yo quiero hacer alguna cosa. Claro Bueno, que sí. alguna vez me dijeron, bueno, el Dios que hizo toda la tierra y todo es el viejito. Ok. y el Cristo es el joven. Ok. Entonces, pues así, algunos ya lo habías explicado. Yo dije, pues como que el viejito, ¿no? y dice, pues ese es el papá y el hijo, ¿no? Okay. Pero entonces yo le digo, no, es que es lo mismo, o sea, sí es lo mismo. Lo que tú decías, la doctrina, ¿no? O sea, yo quiero que nada más me quede un poco más claro. Ok. Sí, es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios. Cada quien tiene su esencia, pero son la misma persona. Al revés. A ver. Es la misma esencia y cada quien tiene su personalidad. Bueno, entonces sí puedo decir que es el viejito, vamos a poner entre comillas. Entre comillas muy grandes. Sí. Claro, bueno, para que lo pueda asimilar, sí. Por favor. Así es. Se usa en la Biblia, mira, la Biblia dice que Dios es espíritu, pero las veces que le es permitido a alguien, entre comillas, ahí ver a Dios, ver algo así como un anciano de días, y de ahí viene la frase. El anciano de días cuyas faldas llenaban el templo, pero sabemos que Dios es invisible. Porque es espíritu, es luz. ¿Quieres ver a Dios? Es una luz. Solamente su Hijo le puede dar a conocer a Él. Ahí está lo hermoso de eso. O sea, no podemos ver a Dios porque es espíritu. Seguro, o sea, le veremos. ¿Sí? Pero la manifestación de Dios visible es Jesús. Es Jesús. Y ese mismo Dios ahora habita en el corazón del creyente. Pero son 3 personas diferentes la una de la otra. ¿Okay? Aquí, mientras si quieren tienen el cafecito, yo les voy a dibujar un diagramita que nos ayuda a entender cómo funcionan esas cosas, ¿sale? Okay. Bueno, vamos a tomar, hermanos, hay café, supongo que hay té, no sé qué hay, y hay una cajita para que ponga 1 peso, 2 pesos. De la Trinidad. Recuerde, la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, pero tenemos textos bíblicos, pasajes completos de la Escritura en los que se nos enseña que el Padre es una persona diferente al Hijo, que el Hijo es Dios de la eternidad, se le llama el Verbo, y era desde el principio, ¿verdad? Nos dice Juan capítulo 1, el Espíritu Santo se nos habla de la esencia misma de Dios, que tiene personalidad, ¿ok? Es una persona, tiene atributos de personalidad, intelecto, sentimientos y voluntad. Entonces, otra vez, por favor. Sí, lo último que dije. El Espíritu Santo es una persona, tiene atributos de personalidad que son intelecto, sentimientos o emociones y voluntad. Eso es lo que define una persona. ¿Okay? Bueno, ahora este cuadrito, este diagramita que estamos poniendo aquí, tiene unas letritas aquí. Aquí voy a poner no es. En esta flecha aquí no es, y en esta flecha acá no es. ¿Sí?
Son las flechas que unen las personas. Ahora, aquí estamos hablando de personas. Aquí estamos hablando en el centro de esencia. ¿Qué son? ¿Qué son? Personas. Son papel, son esencia, son una energía. ¿Qué son? Dios es su esencia. ¿Ok? Y aquí ponemos, si es, aquí en esta flechita, si es, y aquí en esta flechita, si es. ¿Ok? Es un diagramita que nos ayuda a ubicar esta idea que le estamos comentando, ¿sí? Dios es una esencia manifestada en tres personas. Y esas tres personas, ubíquenlo en su mente, ¿verdad? Tírenla. Esas tres personas que existen en una esencia son participantes de una sola esencia o una sola naturaleza. Otra forma de explicarlo es esta. ¿Nosotros de qué naturaleza somos? Angelical. Sí, pero no solo eso. ¿Qué somos? ¿Marcianos o qué somos? Humanos. Somos naturaleza humana. ¿Cuántas personas somos? Tres. Nosotros. Pues es una. Ya no. Tres. A ver, voy a regresar. No. Nosotros aquí pertenecemos a la naturaleza humana. ¿Ah? El chango pertenece a la naturaleza animal. El hongo, pues pertenece al reino de los hongos, ¿no? Nosotros somos naturaleza humana. ¿Cuántas personas habemos en la naturaleza humana? Los millones, entonces. ¿Cuántos? 6.000 millones de personas. ¿Sí? Cada uno es diferente, pero todos somos humanos. Somos la misma esencia, somos la misma naturaleza. ¿Sí? Ok. Aquí podríamos hablar de la naturaleza angelical. ¿Sí? ¿Cuántas personas puede haber en la naturaleza angelical? Pues también millones, pero es una sola naturaleza, la angelical. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos de Dios, su naturaleza es solo uno, solo hay uno. No hay muchos dioses, no más uno. Y en esta naturaleza hay tres personas. ¿Sí? Ok. Creo que sí. Entonces, este diagrama nos sirve, ¿sí? Nos sirve para explicar esto. El Hijo sí es Dios, pero no es el Padre y no es el Espíritu Santo. Son personas diferentes, pero es Dios. Ajá. El Padre sí es Dios, pero no es el Hijo ni es el Espíritu Santo. Son personas diferentes. ¿Sí? Igual con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, pero no es el Hijo, ni es el Padre. Ajá. Ese es como un diagrama que nos ayuda. El ejemplo de esto, el sol. Tú puedes hablar de, en la mañana me dio el sol, pero puedes hablar de su luz, de su calor, o de la bola, de la masa, ¿de qué es? ¿De hidrógeno? Creo que es de hidrógeno, ¿verdad? Está quemándose. ¿Son tres soles? No, es un sol, pero tienes tres manifestaciones. La masa de hidrógeno, el calor que sientes o la luz que ves. Pero es un sol. El mismo. Sí, exacto, mismo sol, pero puedes hablar de su luz, puedes hablar de su calor o puedes hablar de la masa, ¿ok? De la bola, ahí quemándose, de la estrella, específicamente, físicamente hablando. ¿Ah? Entonces, se usa este ejemplo para explicar a la masa, ¿verdad? Como el Padre, ¿no? La luz es como el Hijo porque es lo que vemos y el calor es el Espíritu Santo porque es lo que sentimos, ¿no? Es una ilustración y es imperfecta, pero es una ilustración. Otros hablan del huevo, ¿no? A ver, este es un huevo, pero tiene clara, yema y cáscara, pero es un huevo, ¿ok? Entonces, no sé, ¿no? Ejemplos pueden ahí andar. Perdón, iba usted a contar. Solamente mencionó que naturaleza angelical,
qué no naturaleza divina? Ok, porque en este sentido la naturaleza divina solo hay una, que es la de Dios, porque hay un solo Dios. Entonces, como hay un solo Dios, solamente 3 personas participan de esa naturaleza eterna. Hay una excepción, hermano. Los ángeles son de naturaleza angelical, ¿okay? Nosotros somos naturaleza humana, pero hay una excepción a eso. La carta de Pedro enseña que los que somos cristianos, y ahora que estamos diciendo esto, de verdad, tendrían que revisar ese versículo ustedes y meditarlo. Pero hay un versículo en Pedro, hermano, que enseña que los cristianos vamos a ser participantes de la naturaleza divina. Ahora, no está diciendo vamos a ser Dios. No, participantes de la naturaleza divina. ¿Cuál es la lógica aquí? La lógica es que si yo soy participante de la naturaleza humana, ¿de dónde agarré esa naturaleza? Pues de mi papá y de mi mamá. Exacto, de mi papá y mi mamá. ¿Y ellos? Pues a su vez. ¿Hasta dónde? Hasta Adán. Ok. Somos participantes de la naturaleza humana. ¿Cómo podría yo ser participante de la naturaleza divina? Soy hija de Dios. Siendo hijos de Dios. Y la Biblia dice que somos engendrados por Dios. Y de verdad es una cosa que yo no alcanzo a digerir. Es impresionante. Somos engendrados. Entonces Pedro, hermano, al pasaje que me refiero, ándele, ahora se lo encuentro, está en Pedro. En algún lugar de Pedro. Ahora se lo encuentro, hermano. Ahí está en el capítulo, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Segunda de Pedro 1, 4. Habla de esto. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, pudiéramos decir, con su excelente pregunta, que no puedo yo decir que los ángeles tienen naturaleza divina porque no son dioses, ¿verdad? Tienen una naturaleza espiritual, son personales, son seres personales de naturaleza espiritual angelical. Nosotros somos seres personales de naturaleza espiritual humana. Esa mezcla, porque tenemos espíritu, alma y cuerpo. Los animales son de naturaleza viva y animal o corpórea, pero no tienen alma en el sentido de lo como nosotros. ¿Okay? Un árbol semejante, podríamos hablar que tiene vida, ¿no? En el sentido de que procesa y produce y muere y se reproduce, pero no podemos hablar de vida en el sentido de la nuestra. Sí, hermano. ¿Sería correcto entonces decir que nosotros somos seres tripartitas? Sí. Porque tenemos cuerpo, Así alma es. y espíritu. Así es correcto. Pablo menciona en un versículo espíritu, alma y cuerpo, aunque se le llama tricotomía o tripartitos, es correcto, pero el consenso más general de la Biblia es que esencialmente somos una parte material y una inmaterial. ¿Okay? ¿Por qué lo menciono? Porque cuando nosotros hablamos de espíritu, alma y cuerpo, empiezan las preguntas, bueno, ¿y qué pasa cuando muero? ¿Qué pasa cuando muero? Bueno, sabemos que en la muerte el cuerpo se separa de lo inmaterial, pero la respuesta que usted va a oír más común es, el alma es lo que somos, va a la presencia de Dios o va al infierno, si ha rechazado a Cristo. Y algunas personas comentan que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, indicando que es lo que nos daba la vida aquí, ¿verdad? Pero precisamente un poquito de preguntas que por lo menos yo no sé contestarlas, por eso la Biblia habla de... Entonces, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? Correcto. Las personas que hablan en ese sentido explican que el alma es lo que soy yo y el espíritu es lo que me da la vida y lo obtuve de Dios. Pudiéramos decir a Frankenstein, ¿qué le faltaba a Frankenstein? Perdón mis ejemplos tan raros, pero por lo menos yo lo entiendo. ¿Qué le faltaba a Frankenstein en la novela? Alma. Pero no solo eso, porque la idea de la novela es que cuando el Señor le da sus toques, le da sus toques eléctricos. Pero le da ahí su corriente y se levanta y tiene personalidad, ¿no? Porque es malo. Bueno, si hablamos de tripartitos,
esos toques que le dio sería el espíritu que levantó o sea, le dio un espíritu. Ajá. Entonces el espíritu es lo que da la vida. En la idea de la tricotomía. Ajá. Aunque yo prefiero enseñar casi normalmente Sí. es una parte material y una inmaterial, o alma y cuerpo, que es lo que la Biblia reconoce más en más lugares. Alma y cuerpo, y el espíritu entonces sería... Lo que da la vida propiamente, sí. Otro ejemplo raro pudiera ser pensar en estas películas de zombies, ¿no? ¿Qué tendría un zombie y qué no tendría un zombie? Tiene alma y espíritu, porque el cuerpo pues ahí anda, ¿no? Anda con baterías. Sí, o sea, por eso le comento, hermana Sonia, que representa un poquito de dificultad para explicar, aunque de veras hay personas que tienen toda una explicación para qué es el espíritu y tienen toda una forma de explicar eso, ¿verdad? Y bueno, sí, la Biblia habla, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible en Tesalonicenses 5, pero lo entendemos como todo nuestro ser, precisamente, lo que somos todos, ¿de acuerdo? Otra forma de explicarlo. Y también cuál es el orden de eso, de esa Ok, tripartita. muy bien. Déjeme hacerlo ahora que está aquí el tema, lo voy a poner por acá. De hecho, se puede enseñar de las dos formas y no es que esté mal, ¿verdad? Pero a veces levanta preguntas. El orden de hecho es este: espíritu, alma y cuerpo. Y lo enseñamos así. Es una forma sencilla de entenderlo, ¿eh? El cuerpo expresa, puse al revés la flecha, lo que hay en el alma. Ajá. Es lo que yo veo de ustedes. Pero lo que veo de ustedes es una expresión de su alma. Si están así, ¿verdad? O si están aburridos, es una expresión de su alma, de ustedes, su personalidad. ¿Okay? Pero el alma es una expresión del espíritu. O sea, aquí voy a esto antes de explicar. Cuando hablamos de estas tres formas, que está bien, yo lo he enseñado así, hay cursos que yo enseño así, estas tres partes. En consejería, ¿quién viene a consejería? Sí hablamos de estas tres. Y yo, estamos iguales. La poca atención que Bueno, pero miren, lo que se explica es que cuando una persona no es creyente, está muerto. Está separado de Dios. Tiene espíritu, pero está muerto. Cuando Cristo viene a su vida, el Espíritu Santo le da vida a este espíritu. Y eso se refleja en su alma. Ajá. Ahora, tiene mucho sentido esto, ¿eh? Tiene mucho sentido. Y lo usamos mucho para explicar, ¿cómo decirles? Pues aquí podríamos hablar del corazón. Del corazón. ¿Okay? Que el Señor viene a tu corazón, ¿no? Y el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Ahora, pero cuando el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti, no te conviertes tú en el Espíritu Santo. No, mora dentro de ti y lo que quieres es que el Espíritu domine tu alma. Para que mi alma, lo que yo soy, refleje lo que hace el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Ya me acordé, lo mencionamos en nivel 2. A esto le llamamos el hombre interior. De hecho, Pablo lo menciona como el hombre interior, que es renovado, aunque el hombre exterior se va desgastando día con día. ¿Okay? Entonces, hay varias menciones en la Biblia de estas cosas. No les quiero complicar la vida, pero déjenme ponerlo de esta forma. Cuando un cristiano nace de nuevo, este tiene vida, ¿sí? El cristiano carnal no tiene que ver con el cuerpo. El cristiano carnal es aquel que domina más su alma, lo que es él, que el Espíritu de Dios. ¿Ah? Entonces, contesta mal, y es enojón, y es envidioso, y grosero, y vanidoso, porque así es él, su alma. ¿Okay? ¿Por qué tiene el alma mal? Porque nacemos muertos. Y se refleja esto acá. ¿Okay? El maduro es el que permite que su alma refleje lo que hay en su espíritu, que es el Espíritu Santo.
A esto es lo que Pablo llama andar en el Espíritu. Ajá. El fruto del Espíritu. Y este sería el fruto de la carne, o las obras de la carne. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Entonces, Sí. cuando somos bautizados, por eso se dice que recibimos el Espíritu Santo, porque ahí ya, a partir de ahí te mueve el Espíritu. Ok. La idea es correcta en el sentido de que cuando el Espíritu llega a nuestra vida, el Espíritu Santo toma morada en mi corazón y entonces empieza la transformación para que se manifieste en mi vida el Espíritu Santo. La parte incorrecta es que no se recibe el Espíritu Santo cuando uno se bautiza. Se recibe en el instante que tú recibes a Jesús. Cuando recibes a Jesús, el Espíritu Santo viene a tu vida. Pero Romanos enseña que si no es así, tú no eres de Cristo. ¿Verdad? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, es una idea muy, muy común decirnos, primero recibo a Cristo y cuando me bautizo, llega el Espíritu Santo. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el Espíritu Santo llega a tu vida y eres llena, sellada por el Espíritu Santo en el instante que entregas tu vida a Jesús. Ya eres de Él. Estás en Cristo. ¿Ah? El chiste es que, por ejemplo, si yo me convertí hoy, nací de nuevo y vino el Espíritu a mi corazón, mi chamba, mi trabajo, mi meta en esta vida es exacto, madurar para que mi alma refleje lo que ya es mi espíritu. Entonces, el maduro es aquel que a través de su alma y su vida se refleja el Espíritu Santo. El inmaduro es el que cuando tú lo ves solo le ves el alma, no se le nota el espíritu. Exacto, el carnal. Le ves sus malas reacciones y por eso Pablo decía, este le llama el viejo hombre. Este es el nuevo hombre, el espíritu, el espiritual. Entonces hay que hacer morir al terrenal haciendo las cosas que son del espíritu. ¿Tiene sentido esto? ¿Ok? Y ya esto se expresa en el cuerpo. ¿Ah? Esa es la idea. Los corintios eran muy divertidos porque ellos decían, mi espíritu ya es de Dios y mi alma es del Señor, pero el cuerpo pues se va a morir, así que vamos a dar. Entonces le entregaban al pecado su cuerpo, diciendo que pues al cabo se verá la tumba. Pero dicen, no, este es templo del Espíritu Santo, no es de ustedes, el Señor lo compró con un precio, así que honren al Señor en su espíritu, pero también en su cuerpo. ¿Ah? Hermano, perdón, iba usted a decir. Ya quedó. Ok, ya le Perdón, hermano. Sí. Bueno, que toca el tema de los corintios que dicen que su cuerpo iba a morir. Es cuando se puede decir que la muerte es una separación del cuerpo con el espíritu. Pero bueno, yo he visto que también Apocalipsis habla de las almas que están entre la vuelta, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta es de que si cuando nos morimos nuestra presencia, bueno, que nuestro espíritu y alma se va a la presencia de Dios, ¿o nada más nuestro espíritu o cómo? Yo también tengo esa pregunta. Es lo que mencionábamos hace un rato, que causa problemas a la hora de definir qué. Entonces, te estoy dando la respuesta que te darían en cualquier lugar. Hay un texto por ahí en el Antiguo Testamento que dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y hablamos de Apocalipsis de las almas. Estas son eternas. Una vez que tú naces, recibes, llegas, tienes un alma. Pues entonces llegamos con las dos cosas, con Él. Llegamos con el alma y con nuestro espíritu. Sí, yo no tengo problema. Yo no tengo problema. El detalle es que algunos ven el espíritu como si fuera una fuerza, un motorcito. Sí, pero... Y entonces que cuando mueres, el motorcito se te quita. Y sigues con tu acá, con tu alma, ¿no? No. Pero yo tengo muchas preguntas. O sea, no sé. ¿Entiendes? Pero te estoy dando la respuesta de catálogo. Y si me preguntan esto, tienen que contestar. Sí, hermano, Es que hay un texto en la Biblia que enseña, que el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Ok? Pero otra vez, encontramos un poquito de problemas en ese asunto. A mí, fuera el manual o lo que otros digan, yo creo que una vez que el Espíritu Santo llega a tu vida, como es lo que te da la vida, esto es inseparable. La muerte es la separación de este y este. Ahora, es por un rato. Porque cuando llega el momento, si tú mueres hoy o mañana, o moriste ayer, cuando llegue la resurrección, te van a regresar tu cuerpo glorificado, preparado, perfecto para toda la eternidad. Vas a seguir siendo el mismo. ¿Ok? Pero en No es evolución, cierto porque dice que vamos a ser transformados. No exactamente evolución, pero le llama un cuerpo glorificado. O sea, es un cuerpo preparado para la eternidad como Dios lo diseñó.
Lo diseñó para la eternidad. Todo lo que vemos de que se hace viejo, que duele, es producto del pecado. Cuando el Señor regrese a su estado original del cuerpo, hemos de recibir un cuerpo como el de Cristo Jesús. Muy interesante, porque lo veremos después en Apocalipsis algún día. Teológicamente, entonces el espíritu es la fuerza de Dios que mueve el alma. Bueno, sí, teológicamente, Tú en esencia sí. eres alma. Yo como ser soy alma. Sí, exacto. Es lo que yo soy. Es lo que yo soy. Lo que explican los teólogos es que el espíritu que llega aquí es Dios, ¿no? Pero no explican el espíritu humano. Ese es el problema. O sea, no tenemos problema en cuanto al espíritu de Dios. El espíritu de Dios es Dios. ¿Ok? Es la tercera persona de la Trinidad. Es sin principio, sin fin, omnisciente, todopoderoso, y ahora vive en el creyente. ¡Qué maravilla! Pero donde hay problemas, esto no es de Dios, esto es el hombre. El hombre. Entonces hay dificultades de explicar exactamente dónde empieza el espíritu y dónde empieza el alma. La pregunta muy antigua: ¿qué pasa cuando morimos? ¿Dónde va este y dónde va el otro? Entonces algunos utilizan, repito, el versículo en el Antiguo Testamento que dice: el espíritu vuelve a Dios que lo dio, pero ven al espíritu como un motorcito que tenías, y cuando mueres se te quita el motorcito. Yo no veo eso. Por eso, en términos prácticos, enseñamos parte material e inmaterial. Cuando morimos, yo no creo que el Espíritu de Dios que tiene ahora, que vive en mi corazón, porque por eso estoy vivo en Cristo, si yo muero corporalmente, ese Espíritu se fracciona y me queda el alma acá. No. Lo que sí creo es que en el inconverso, este Espíritu que él tenía, que estaba muerto, sigue muerto. Pero no creo que en nosotros que somos cristianos, ya llegaste, regrésame el espíritu. No creo. Por eso entonces lo que tú decías ahorita, la respuesta de catálogo, Sí. la respuesta de catálogo que alguien, por ejemplo, está molestando, porque en algún momento, es que sí, hermano, yo me encuentro con gente, Sí, supongo. pero todo el tiempo están ahí. Sí, supongo. Y bueno, pues entonces, yo sí ya diría, te vas al cielo, si tú decides irte al cielo al momento, te vas con tu alma y con tu espíritu ahí. Sí. Yo lo creo así, en todo caso ya es, Sí. yo lo creo así, y ya si quieren seguir estudiando, pues que Claro, ya hay más cosas. Esto Sí, yo le sí. estoy dando otra vez la idea general, ya hay quien se ha metido a estudiar. Bueno, Claro, y todo. o sea, ya es algo más. Para que ustedes se den una idea, nada más para que se den una idea. Jesús de Nazaret, nuestro Señor, ¿qué tanto porcentaje de él fue humano? 100%. 100%. Ok, de acuerdo. ¿Cómo era su alma? ¿Cómo era su espíritu? Sabemos su cuerpo. Pero hermano, imagínense al Hijo de Dios, o sea, nomás esto, ¿no? La segunda persona de la Trinidad, que no tuvo principio ni fin, recibiendo un alma humana. Porque es un hombre. Una manera de ser. Sí, tiene personalidad. Es un hombre, es un humano. Su alma reflejaba perfectamente el Espíritu que había en él. ¿Cierto? Espíritu Santo. Hablaba él y hablaba Dios. Pero es Yeshua, es Jesús. No es Pedro ni Juan. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no es acá como que es Dios y acá anda así, ¿no? En las nubes y ido, porque es Dios. No, es un hombre. Entonces, pensar eso, hermano, no me cabe en la cabeza. Dios tomando una personalidad humana, es por eso Filipenses capítulo 2, versículo 5 es tan maravilloso. Siendo en forma de Dios, no estimó igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y murió en una cruz. O sea, es impresionante. Y lo tremendo es esto: cuando resucita, ¿cómo resucita? ¿Como otro? El mismo. ¿Cómo es ahora? Es el mismo Jesús que estuvo en la tierra. El mismo Jesús, con el cuerpo glorificado, no dejó y se desvistió y ya volvió a ser espíritu. Ese cuerpo lo va a tener por toda la eternidad, como tú y yo. Por eso se le llama primicia de los que durmieron, el primogénito de los muertos.
Qué tremendo, ¿no? Y para allá vamos. Así que lo que le duela, anímese, no va a ser para siempre. La verruga que tienes, a lo mejor te la vas a llevar al cielo, pero va a estar bonita. No te preocupes. Es muy interesante eso, es muy interesante. Bueno, ¿por qué llegamos aquí? A todo esto. Porque yo te pregunté. Por la pregunta. Muy bien, buenas preguntas. Sí, estamos hablando de esta naturaleza, correcto. Bueno, vamos a avanzar, ¿les parece? Perdón, ¿alguien tiene otra pregunta? No les quiero dejar así. Bueno, sí, claro que sí. Estaba viendo la cadena que estábamos estudiando ahorita, lo de la autoridad, pero acá. Aquí. Sí. Sí. Pero me quedé con la duda de los ángeles. Ajá. ¿Tienen alguna autoridad en la cadena o Sí. están fuera de? Sí tienen una cadena. Aquí estamos, un lugar, aquí qué bueno que lo preguntaste. Estamos haciendo una de lo que compete a la iglesia. No es una cadena absoluta, porque no acabaríamos. Te podría hacer una acá de la familia. Luego acá te podría hacer la de la iglesia. Y podríamos hacer la del gobierno civil. Y podríamos hacer la de los ángeles, la de los demonios. O sea, aquí yo puse diablo, ¿verdad? Ya se borró, pero aquí había puesto el diablo debajo. Él, hay indicaciones en la Biblia que tiene una estructura de autoridad interna. Principados, potestades, ¿se recuerdas en Efesios? Lo mismo se habla cuando se dice que el Señor Jesús fue puesto, a Él están sujetos principados, autoridades y potestades. A veces leyendo el texto nos podemos dar cuenta que cuando se habla de potestades no necesariamente se refiere a demonios, sino que hay indicaciones en la Biblia incluso de que ciertos ángeles están asignados para ciertas naciones y tienen potestad sobre esas naciones. Y se aplica lo mismo para demonios. O sea, es bien interesante, no me voy a meter mucho ahorita en el tema, pero si revisan los evangelios, hay indicaciones por ahí de que hay algunos demonios que les gustan ciertas regiones físicas, geográficas, y no sé por qué. Se habla del príncipe de Persia, se habla del rey de Babilonia, y que se le opone el otro rey, y hay una guerra, y está hablando de espíritus, pero se le adjudica región. ¿Qué? Ajá. Pero sí, o sea, la respuesta concreta es sí hay una estructura. Y los ángeles entrarían, de hecho, a la par en un sentido de estos, porque la Biblia dice que están puestos para servicio de los santos, de los que hemos de heredar la salvación. Pero no hay indicaciones de que nosotros les podamos ordenar. A los ángeles. Más que nada iba a poner sentido a la pregunta. Entre la iglesia y Jesús, o entre la iglesia y el diablo. Ya, sí, yo los ubico acá porque ellos tienen una potestad cuando les daba por Dios sobre el diablo, pero no vemos, déjame pensar, cuando ven ángeles en el Nuevo Testamento, son ángeles mensajeros, entonces son usados para dar mensajes. Cuando hablan, ¿se acuerdan que se le presentan un varón a Cornelio? Pero le dice, ve y habla con Pedro. Pero no les da autoridad. No, a eso me refiero, o sea, son mensajeros. No es que los ángeles están gobernando sobre la iglesia, porque la cabeza es Cristo. Pero tampoco estoy acordándome si hay indicaciones de que la iglesia le ordene ángeles. Y no veo. También cuidado, porque hay algunos que sí les gusta. Ordenarle a Gabriel cosas. Y al arcángel me refiero. ¿Verdad? Muy bien, está perfecto. Letra B, hermanos, y ya se nos acabó el tiempo. Nada más escriban. La delegación de autoridad. Cristo es el Señor, punto. Creo que ese asunto está establecido. Luego dice, la importancia que esto tiene para nosotros es que Él es nuestro Señor. Esa es la parte más importante, ¿eh? Y tenemos que entenderla. Hemos tomado la decisión personal de aceptar en amor su señorío sobre nuestras vidas. Eso tiene una importancia gigante, ya que el señorío de Cristo ahora está a nuestro favor. Apuntamos allí. Está a nuestro favor, es para nosotros. Está a nuestro favor, es para nosotros. Muy bien. Bueno, se nos terminó el tiempo, nos tenemos que tener acá. Primero Dios, el próximo martes continuamos, hermanos. Gracias por sus preguntas, les agradezco mucho. Vamos a orar. Padre, gracias por el privilegio que tenemos de llamarte Padre, de dirigirnos a ti. Y ahora entendemos lo importante que es, Señor, y que esto solo es posible a través de Cristo Jesús.
no tendríamos ninguna oportunidad de hablar contigo si no fuera por nuestro Señor Jesucristo, que nos abrió el camino a ti, como dice tu palabra, y por el Espíritu Santo de Dios que nos da esta vida preciosa que viene de ti. Padre, queremos honrarte con esta verdad que hemos aprendido. Ahora sabemos el lugar que nos corresponde en esta estructura de autoridad, como nos has enseñado en tu palabra. De ti obtenemos toda la autoridad necesaria para vivir en victoria, para hacer tu voluntad, para cumplir la misión que nos has dado de hacer discípulos. Cuando el enemigo se oponga, Señor, cuando los demonios se presenten, Señor, ayúdanos a entender que tenemos autoridad para hacerlos a un lado y continuar con la misión que nos has dado. No nos ordenas a poner atención en el enemigo, nos ordenas a no ignorar sus maquinaciones, nos ordenas a resistirlo, nos ordenas a estar velando y orando, pero nunca nos ordenas poner atención y fijar nuestro corazón en Él. Señor, nuestro corazón y nuestra mirada deben estar fijadas en Ti, que eres nuestra vida, nuestro Rey, y de Ti obtendremos toda la información, toda la verdad necesaria para poder vivir en victoria. Te damos las gracias por esta verdad, gracias por mis hermanos, Señor, que me animan siempre, Padre, a venir y estudiar Tu palabra. Son una bendición. Yo creo que, Padre, puedas sacar de aquí su corazón bien bendecido esta noche y fortalecido en Ti,